Ok, entonces, bueno, ya pasamos las fotografías, así es que pues voy a compartir en este momento la plataforma, no, el programa, y vamos a empezar a aplicar y a ver pues parte de lo que son las herramientas de la caja de herramientas y cómo se van involucrando algunos elementos dependiendo del tamaño del pincel y cómo se van haciendo los polígonos como tal. Entonces, voy a ver si me deja presentar acá la ventana. Aquí está, me confirmas que estás viendo la pantalla del ilustrador. El ilustrador. Sí. Bueno, muy bien. Entonces, la semana pasada vimos que igual aquí del lado izquierdo nosotros tenemos una caja de herramientas que normalmente cuando quiero verlas, las tengo que buscar por aquí donde dice ventana y activarlas. Todas estas opciones que están aquí se pueden activar. Normalmente no las tengo todas activas, tengo activas o dejo activas las que yo trabaje más o las que me sean más útiles. Para mí, después de muchos años, las más útiles siempre han sido las de las acciones, las de las mesas de trabajo, quizá las de color, que en un momento cuando activamos color, que es estas que están aquí arriba también, y las de, perdón, y las de los trazos. Entonces, hay que empezar a reconocer pues todas las herramientas que tenemos a la mano siempre para poder, perdón, para poder trabajar. Entonces, la primera de ellas que estoy trabajando ahorita aquí es la del zoom. El zoom es súper importante. El zoom es lo que me permite a mí acercar, perdón, o alejar un elemento de mi vista. Entonces, para ello, yo tengo pues diferentes opciones. Que es que yo puedo trabajar a través de esta cajita, perdón, donde está la lupa, o esta otra que es la de mano. Yo puedo mover, si yo utilizo la mano, la herramienta mano, lo que me permite es desplazarme, ¿no? Yo hago esto, perdón, subo o bajo con mi manito como si tuviera una pantalla táctil, como cuando tengo una tablet. Pero si no utilizo la mano, yo tengo que cambiar de herramienta para poder ampliar. El zoom por defecto siempre viene para ver más grande. O sea que cada vez que yo utilizo el clic y me paro sobre la mesa de trabajo, si yo doy un nuevo clic, él me va a aumentar el área donde yo estoy. Si yo aumento, pero se me pierde en algún momento esa forma de visualizar, yo lo que puedo hacer es oprimir la tecla Alt del teclado, que con solo oprimir el Alt del teclado, si te fijas, va cambiando ese símbolo de más que aparece en la lupa por un símbolo de menos, ¿no? Con la tecla Alt y le doy clic y voy haciendo lo contrario. Entonces, esa es una alternativa que tengo el teclado. ¿Cómo yo puedo descubrir eso? ¿O cómo yo puedo hacer eso? A veces eso no viene descrito aquí. En algunas herramientas cuando nosotros tenemos la herramienta aquí, nos dice una alternativa de teclado. En este caso, por ejemplo, la herramienta de la mano dice que si yo oprimo la H, se cambia, ¿sí ves? Inmediatamente. Yo oprimí la H y se cambió automáticamente a la herramienta. Pero en algunos casos eso no aparece, como es este caso. Yo tendría que pararme ahí y decirle, ok, me dice Z. Entonces, si yo me quiero cambiar y no venir a la caja de herramientas a dar un clic, yo solamente con que me pare ahí y con la práctica me voy aprendiendo esos comandos. Y yo, no, es que yo ya no siquiera tengo que venir aquí, yo le doy Z al teclado y inmediatamente cambia la herramienta. Entonces, todas las herramientas tienen lo que llamamos un shortcut, ¿no? Que es como una abreviatura de teclado que me permite activarla. Y siempre viene ahí mismo por defecto. Solo que a veces ni siquiera sabemos o no nos damos cuenta o nadie nos ha enseñado que eso es para eso. Y, y, se nos pasa la vida trabajando y quizá
perdemos milésimas de segundos, no perdemos toda una vida porque esto, dar un clic no es tan complejo, pero sí nos ayuda mucho a evitar lo que se llama el mal del túnel carpiano. Los diseñadores, por lo general, trabajamos excesivamente dando clic. Entonces, la posición que tenemos en la mano es muy importante porque estamos todo el tiempo en un movimiento constante de esta posición. Entonces, entre menos tengamos que dar clics, pues más nos vamos a ahorrar que se desgasten esos músculos que nosotros necesitamos tanto para trabajar. Por eso es que yo siempre recomiendo, no está de más aprenderse uno que otro comando. No lo vamos a aprender todos quizá porque son demasiados y con el tiempo pues lo vamos practicando. Pero sí los más usados y los que yo más uso por lo general son el zoom, el trazo y el polígono y el color. Entonces mínimamente eso yo debería aprenderme, ¿no? Entonces, bueno, voy a colocar las imágenes. Dependiendo de cómo nosotros tengamos seteado el ilustrador, si lo tenemos en inglés o lo tenemos en español, las herramientas cambian de nombre, pero nunca cambian de posición. Eso es algo que yo necesito aprender y que no importa si la computadora en la que me tuve que sentar hoy es de mi primo, mi amigo, porque algo pasó con la mía y no, o la del trabajo, y la del trabajo está en inglés, pero la mía está en español, yo por eso no desconozco dónde están las herramientas. Primero, pues tengo que saber un poquito de inglés para determinar qué herramienta estoy usando, pero en general los menús no cambian de posición, o sea, ellos se mantienen, sea en inglés o sea en español, eh, bajo la misma línea, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, tenemos adicional de la caja de herramientas lateral y las determinadas cajas de herramientas que tienen que ver con las acciones del lado derecho, las herramientas que están en la parte superior. Estos son los menús emergentes. Estas son cajas de herramientas, pero arriba lo que nosotros tenemos es el menú. En el menú nosotros encontramos archivo, edición, objeto, y en la medida que cada uno de ellos se abren, nosotros vamos encontrando diferentes herramientas que lo que me están diciendo aquí también, a la derecha, cada una de ellas, es el comando del teclado con el que yo pudiese llegar a utilizarlas de la misma forma que estas que están aquí. O sea, tanto las herramientas de la caja como las herramientas del menú me permiten a mí tener una serie de combinaciones del teclado para poderlas trabajar. Entonces, vamos a colocar. Colocar es cuando yo voy a poner imágenes. Aquí no es importar como en los sistemas de Windows. En Windows es importar una imagen. En Illustrator y en Photoshop y en los programas de Adobe no utilizan la palabra importar, utilizan la palabra colocar. Entonces vamos a colocar la imagen en la mesa de trabajo. ¿Dónde tenemos las imágenes? Normalmente pues buscamos las imágenes donde las tengamos, o ahorita yo las descargué, así es que las tengo aquí. Selecciono la imagen, doy clic sobre la pantalla y pues ahí ya tendría mi primera imagen colocada. Estas dos herramientas o estas dos que tengo aquí tienen una pequeña diferencia y ahora vamos a ver cuál es esa diferencia. Una es la herramienta de selección y la otra es la herramienta de selección directa. La de selección ubica objetos generales, pero la de selección directa me permite modificar nodos, o sea, cosas como estas específicas que yo después quiera mover de un cierto polígono. Cuando son imágenes, esta herramienta queda completamente desactivada, como tú ves aquí. O sea, es como si fuera una selección cualquiera, como si yo tuviera esta. ¿Ya? Ahora, mira qué pasa aquí. Esto no es como Windows. Si yo cojo una esquina en Windows y yo hago esto, automáticamente me mantiene la proporción de la imagen. En Illustrator no. Yo tengo que tener muchísimo cuidado cuando quiero mover una imagen en Illustrator, porque lo primero que yo hago es la desconfiguro, la deformo. ¿Por qué? Porque no hay un control si yo no oprimo otra tecla. ¿Tú sabes cuál es la combinación de teclado para que mantenga la proporción?
Shift. Normalmente es la de mayúscula, ¿no? Shift, exacto. Si yo no tengo oprimida esa, no hay poder humano en que yo haga una forma como lo que estamos viendo aquí, ¿no? Que mantenga la proporción. Eso en todo, tanto en la forma de hacer polígonos como cuando yo voy a editar imágenes. Vamos a colocar la otra en la otra mesa de trabajo de una vez. Aquí, como te digo, pues igual hay que tener en cuenta la herramienta, hay que oprimir el Shift sostenido, hay que dejarlo sostenido para que se mantenga la proporción. Si yo no lo sostengo, igual se me va a deformar. Esta foto yo decía que estaba al revés. Entonces, aquí hay una herramienta que me permite a este objeto hacerle una transformación. El ilustrador es muy intuitivo. El ilustrador es bien interesante porque no es complejo en la forma de estar escrito. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo acá? Ah, tengo un objeto. O sea, cualquier cosa que yo ponga sobre una mesa de trabajo es un objeto. Sea un vector ya como tal de los que tengo acá, o sea una fotografía, o sea un logo, o cualquier cosa es un objeto. Ese objeto yo lo tengo que tener seleccionado para poder transformarlo. En este caso, yo vendría a la opción de los objetos y con los objetos yo puedo hacer todas estas opciones que están acá. Yo a un objeto lo puedo organizar, transformar, que significa que lo puedo mover con un comando en teclado si yo sé las coordenadas geométricas, o lo puedo rotar, o lo puedo reflejar, que es lo que decíamos como cuando vamos a trabajar mandalas, que trabajamos la mitad y luego trabajamos la otra mitad, la podemos copiar, lo puedo escalar, lo puedo distorsionar, todas estas opciones que están aquí, todo eso con un objeto en cuanto a las transformaciones, pero también lo puedo organizar. ¿Eso qué quiere decir? Que si tengo objetos sobre objetos, yo puedo sacar uno hacia adelante, mandar otro hacia atrás, los puedo alinear con base en la base, con base en la superficie, los puedo alinear, los puedo separar. Yo hasta hace muy poco descubrí que, por ejemplo, la alineación, había un comando en Corel, que yo te comentaba que yo manejaba Corel hacía mucho tiempo, que le permitía a uno hacer una reproducción automática en un ángulo circular, por ejemplo. Cómo hacerla en Illustrator fue un poco más complejo. Cómo separar horizontalmente o verticalmente en la misma proporción objetos también fue un poco complejo, pero en la medida de la práctica son herramientas súper útiles y las vamos a ir viendo pues poco a poco. Hablamos de que, bueno, todo esto que está aquí es lo que yo puedo hacer con el objeto. Puedo agrupar, puedo bloquear algunos objetos como tal, como cuando tengo capas en Illustrator, que bloqueo capas. Aquí también me deja bloquear objetos para que no me molesten en la visual. Puedo ocultar otros, puedo, bueno, hacer absolutamente todo esto que está aquí. De estas herramientas de los objetos, es muy importante todo lo que tiene que ver con los trazados, con las formas, con cómo repetir una determinada acción, cómo poder hacer una perspectiva, ¿no? El calco de las imágenes. Vamos a ver qué pasa, por ejemplo, si yo tengo un objeto, le digo calco de imagen y le digo crear. Cuando yo le digo crear, es como si yo tuviera, fíjate, casi la capa de abajo. Ajá. ¿Pero por qué? Porque él solamente está determinando lo que yo le diga aquí arriba, el tipo de transformación que yo quiero que haga. Voy a devolver esto con un control Z. El control Z funciona igual. Pero aquí es donde yo puedo tener una primera impresión de la simplificación de la forma. Cuando yo veo esto que está aquí, dice objeto y dice, ¿cuál fue la que usamos? Esta que dice aquí, calco de imagen, ¿no? Este menú es este mismo que yo tengo aquí. Ya lo vas a ver. Tengo que tener la imagen seleccionada, si no, no se me activa. Esto que está aquí. Calco de imagen. El calco de imagen aquí me permite seleccionar. Yo despliego. ¿Cómo lo quiero?
quiero que me haga una foto de alta calidad, quiero que me haga una de baja fidelidad, que me trabaje 3 colores, 6 colores, 16 colores, solamente las sombras de los grises, solamente en blanco y negro, que me haga un bosquejo, que me haga siluetas. Entonces es interesante que yo pruebe, porque esto es una cuestión de ir probando cuál es la que a mí me va a funcionar según lo que yo quiero. Yo diría que si yo soy intuitivo, yo digo, bueno, voy a hacer la de los 3 colores primero porque la profe me está diciendo, yo necesito hacer una base de 3 tonos, el más oscuro, el medio y el blanco. Pues vamos a ver qué pasa cuando yo le digo que me haga esa de los 3 tonos. Fíjate, como que, ahora, no es como yo la quiero, ¿no? Porque no me está tomando la luz, o sea, esto es una máquina, esta está preparada para hacer algunas cosas, pero no necesariamente las que yo necesito. Sin embargo, me sirve para darme luces sobre cómo yo puedo simplificar, por ejemplo, el área de la nariz. Fíjate, mira, ya te está marcando aquí una forma interesante. El área de la boca, ya me está marcando acá un área interesante. ¿Qué pasa si yo uso esto de base y sigo trabajando encima? Bueno, pero tendría que tener, entonces, cómo imprimir esto y cómo ponerlo encima en un papel cebolla, ¿verdad? Sobre la imagen que tienes real, la otra que estaba debajo. Igual vamos a devolvernos con el control Z. Digo que esa todavía como que no me convence. Vamos a ver entonces esta otra del calco de imagen, pero que sea a 6 colores, porque de pronto en 6 colores me lo define un poquito más. Entonces, fíjate, aquí ya lo estamos viendo, ¿verdad? Como que, aquí ya yo tengo 3 tonos. Esto está interesante. ¿Y qué pasa si yo quisiera quitar algunos? ¿Qué es lo que está haciendo el programa aquí? El programa está ubicando las líneas generales, está generando los polígonos, pero está haciéndome capa sobre capa. ¿Ok? Si yo quisiera desaparecer algunas capas o combinar algunas capas, porque por ejemplo, yo quisiera combinar esto que me armó aquí, porque yo le dije 6 colores para que me hiciera algo más definido, pero a la hora de yo definir, yo podría quedarme con un color, con 2 colores, y que esto fuera una sola fusión, o sea que esto en realidad fuera color 2 como esto que tengo acá. Puede ser. La boca tampoco me convence mucho. Bueno, no sé, voy a seguirme viendo y ensayando. Me devuelvo. ¿Qué es lo más chévere de la herramienta? Que pues si te fijas, estamos trabajando en 2 segundos, algo que me hubiese tomado a mí quizá hacerlo a mano media mañana, ¿verdad? Entonces, es muy interesante ver esa parte. Y lo más divertido es poder ensayar, poder ir viendo, nosotros mismos determinando hasta dónde me sirve, qué me sirve más y cómo yo lo puedo lograr. Ahora, si yo le digo 16 colores, la ventaja de tenerlo en el blanco y negro es que me va a hacer, fíjate, algunas zonas mucho más interesantes. Entonces yo digo, ok, este me gusta más porque me define un poco más las formas, ¿verdad? Las tengo un poco más claras. Yo voy a poder empezar a trabajar con él y voy a empezar a copiar colores. Yo puedo empezar a copiar colores para definir al final solamente los 3 que yo necesito. Entonces, después de que yo hago el proceso del calco, que es en realidad como cuando uno llama vectorizar, esto es de lo que se trata vectorizar. Yo hice un calco a 16 colores. Yo puedo elegir otro, puedo elegir uno a blanco y negro, puedo elegir simplemente el de el gráfico en bosquejo o puedo elegir el que es solamente sombras de gris o escalas de grises para ver con cuál al final yo me quedo, ¿no? Por esto, simplemente por hacer un control Z, nosotros ya estamos regresando la acción, ¿ya? Entonces, tengo la imagen seleccionada, vamos a ver las otras opciones que tenemos acá, que son la de sombra de grises.
Fíjate qué bonito, porque en últimas es como la anterior de los 16 tonos, pero como más suave, ¿verdad? Un poquito más suave en las tonalidades. Me lo separa un poquito más. Vamos a devolverla y vamos a hacer la que nos hace falta importante, que es la del contorno. Ajá, la del bosquejo, un gráfico de bosquejo. Esta ya no me sirve porque es demasiado simple, se me comen partes que para mí sí son importantes. Y la del, la de las siluetas, fíjate cómo es la de las siluetas, todavía mucho menos me sirve. Y la última que quiero que veamos, bueno, en blanco y negro pues es muy similar a la primera que vimos de las siluetas. El dibujo técnico, fíjate, ¿será que algo de aquí me sirve? Para nada. ¿Verdad? Porque ahí se me fue completamente lo que yo necesito. Al final yo decidí que la de 16 colores o la de sombra gris es la que mejor se ve. Voy a dejarlo en 16 colores, ¿no? Y ahora, ¿qué tengo que hacer? Luego de que yo hago eso, yo tengo que decirle expandir. ¿Por qué? Porque cuando él vectoriza, está haciendo capa sobre capa, pero está todo así junto, está todo en un solo bloque. Si yo no le digo expandir, ajá, no me van a marcar la cantidad de los polígonos que yo tengo acá. ¿Ves? Entonces, después de decirle expandir, además lo mantiene agrupado. Entonces yo tengo que hacer otro comando adicional de expandir, que es el de, recuerda que esto es un objeto, ¿no? Entonces yo le digo desagrupar. Después de que hago el trazado, expando y desagrupo, yo sí puedo empezar a intervenir la forma. Entonces, yo empiezo a intervenir la forma porque yo digo, ok, la profe me dijo que yo tenía que hacer 3 tonos. Yo no me tengo que fijar en el fondo. Voy a empezar a limpiar mi figura. Me voy a quitar el fondo que me estorba, lo que no quiero. Esto como que no lo quiero, no me sirve. Voy seleccionando esas partes y simplemente las voy eliminando. Pero me fijo que no se me vaya a eliminar de pronto una que sí me sirve, ¿no? Y si algo pasa así, pues un control Z y voy para atrás. Eso es lo de menos. Fíjate el Qué detalle. bueno. Son 16 colores, entonces tengo pues bastantes detalles. Aquí, por ejemplo, yo sé que aquí había un pedacito de cabello también. Como que, ay, me lo llevé y después me acordé. Es que no, voy a dejarlo para hacer con la foto, después me fijo. Estos tonos que están aquí no me sirve que se vean tan diferentes. Entonces, ¿qué hago? Veo si lo elimino, se me abre un hueco. ¿Por qué? Porque recuérdate, eh, María, que en este espacio, lo que nosotros tenemos cuando le decimos que haga calco son figuras por separado. O sea, es como si yo tuviera solamente que hacer fusiones. Entonces, no me sirve para mí, a nivel de trabajo de vector, que si yo necesito esto, yo lo elimine. Lo que tengo que hacer es copiar el color del color 3, que para mí es este color más oscuro. Entonces, ¿cómo yo copio un color? Con una herramienta que se llama cuentagotas, que tengo por aquí. Selecciono el objeto, doy la opción en el cuentagotas, del cuentagotas selecciono el tono que yo quiero que es este que es más oscuro y automáticamente el color de lo que yo tenía seleccionado cambia, ¿no? Entonces, yo voy a empezar a hacer eso con todas las partes que yo quiera que queden del mismo color. Como puedo hacerlo uno por uno, también puedo hacerlo con varios a la vez. Entonces yo puedo seleccionar este, seleccionar con el Shift otro, con el Shift otro, con el Shift otro, y a todas esas figuras de una vez aplicarle la cantidad de color que yo tengo aquí. ¿Ya? Y automáticamente entonces voy viendo cuáles me quedan haciendo falta y las voy coloreando como yo quiero. Esa es una muy buena forma fácil de hacer esta primera ilustración a través de sus vectores. ¿Por qué? Porque, bueno, ya tengo aquí otras capas.
yo puedo elegir con qué color me quedo como el color de luz. Entonces, para mí, por ejemplo, en este ejercicio el color de luz puede ser el segundo, no tanto el más claro, sino el que él me montó aquí de segundo. Es más, entre el 1, el 2 y el 3 puede ser el 1. ¿Por qué? Porque recuerda que dijimos que era 16 colores, ¿verdad? Y entonces yo puedo, ajá, si yo hago la división de los 16 en 3 tonos que yo quiero, son como más o menos cada 5 tonos, un tono. Si yo hiciera la matemática perfecta, ¿no? Pero, a ojo, yo voy viendo, yo digo, ok, voy a convertir los 3 primeros tonos, estos que yo veo aquí más claritos, en el color 1. Pero mi color 1 no va a ser este tan clarito, mi color 1 mejor voy a elegir este que sea mi color 1. Entonces, bueno, yo voy eligiendo lo que está cercano a ese tono para convertirlo en este. El que yo quiero es este. Entonces, este color yo quiero que se convierta en este. Y fíjate, ya se va viendo algo interesante. Yo igual, este color todavía siento que tiene que ser como este. Este tono está muy claro, quiero que sea como este. Y en eso consiste hacer este primer ejercicio. Después de que tú ya tienes, ojo, porque aquí lo que estamos haciendo es utilizando los vectores que me da el programa. Pero después de que yo tengo esto, yo puedo seleccionar todas estas figuras y hacer una sola figura. ¿Tú sabes cómo se utiliza esa herramienta? No. Es esta que se llama trazos, busca trazos. Uno hace, Ok, sí, aquí, sí, sí. uno unifica o uno separa, ¿no? Las figuras que uno quiera. La idea aquí sería unificarlas. Porque si yo las unifico, simplifico, que es lo que yo quiero, que esto ya sea una sola figura y no sea tantas en una sola. Entonces, tú vas a ir metiéndole color y metiéndole la herramienta de la unificación para cuando necesitemos aplicar colores después, cuando vayamos a cambiar los colores, yo no tenga que cambiar eh, yo no tenga que cambiar, no sé, 25 colores, tenga que cambiar solamente 3, ¿no? Entonces, esta herramienta es súper buena, esta herramienta que acabamos de ver, la que simplifica, la que me ayuda a mí a simplificar formas. Esa herramienta normalmente se abre o se da cuando yo ya tengo seleccionadas varias opciones como tal. El buscatrazos, en realidad, es una herramienta que tiene más opciones. Cuando tú te paras en los 3 puntitos, las que me aparecen aquí arriba son las básicas, pero ese buscatrazos tiene otras que me permiten hacer otras combinaciones mucho más complejas, ¿no? Entonces, es cuestión de que vayamos viendo mientras yo sepa dónde está la herramienta y cómo se llama, porque a veces nosotros como que, ¿y cómo es esa herramienta? ¿O cómo yo la logro? ¿O cómo hago para que esa herramienta me salga? Y no sé cómo se llama. Ahí sí como que, bueno, es complejo buscarla, ¿no? Porque como que todavía no sé cómo se llama. Entonces, ¿fácil o difícil? Yo diría que nada más hay que tener paciencia. Exacto, de eso se trata, de tener paciencia. Bueno, esta es la parte interesante y te vas a dar cuenta que va a quedar muy interesante porque tú al final vas a decidir qué quieres dejar y qué no. Lo más importante para mí es que trabajes 3 tonos. O sea, yo no necesito ver tanto detalle, tanta definición. Lo que quiero ver es una ilustración bien artística, bien bonita, bien creativa, que me la pongas en diferentes, mínimo 6 espacios. Ya si tú quieres jugar después, sigues jugando, pero yo pido que para el ejercicio vamos a hacer seis combinaciones de color, ¿ya? Cuando ya la tengas en 3 tonos, juegas con 3 tonos en gamas que a ti te llamen la atención, puede ser en un solo tono como la que estamos trabajando, o puede ser en contraste, o puede ser análogo, o puede, ¿no?
ya que tú veas, que se vea que estamos aplicando teoría del color, ¿vale? Ok. Eso con esa parte. Con la segunda parte, con la que tiene que ver con la parte geométrica, vamos a alejarnos y vamos a acercarnos hoy aquí a este muchacho, a esta muchacha, perdón, cierto que es una niña. Aquí hay otra herramienta bien interesante, María, que es las reglas. Yo siempre trabajo con las reglas porque las reglas me permiten a mí poner líneas guía. Si yo no pongo líneas guía, yo no tengo cómo hacer trazados. ¿Tú sabes cómo se ponen las líneas guía? Es una que es como una cuadrícula. No, esa es una grid. Las Ah, mismas líneas guía como tal. Primero, como te decía, yo lo que hago es venir aquí donde dice ver y pido que se ve las reglas, que me muestre las reglas. Entonces me aparecen automáticamente, cuando yo digo las reglas, estas líneas aquí arriba y aquí a la izquierda, que me marcan según la unidad que yo tenga en el ajuste del documento o en las preferencias. Yo tengo aquí unas unidades, ¿verdad? Entonces esas unidades ahorita me están marcando en milímetros. Tú decides en qué las quieres trabajar. Tú decides si las quieres trabajar en pulgadas o si las quieres trabajar en centímetros. A mí me gusta trabajar en centímetros porque yo vengo de un país donde nosotros nos acostumbramos a trabajar en centímetros. Esas reglas tú las puedes mover desde aquí. Cuando tú te paras en toda la esquinita donde se juntan las dos reglas, haces clic allí y mantienes el clic oprimido y arrastras, es como que nos estamos llevando el eje de coordenadas. Esto es un eje de coordenadas 0, 0. Donde tú lo pongas, la regla empieza a medir. Entonces, si yo me paro en este bordecito de la foto, vas a darte cuenta que arrancó el 0 aquí y que arrancó el 0 acá, en centímetros. Entonces, luego yo puedo coger, ¿cómo yo saco las líneas guía? Yo me paro en la regla y manteniendo el clic izquierdo oprimido, bajo, por decir algo, es que quiero una línea a la altura de los ojos. Ok, aquí digamos que el intermedio de los ojos es como por acá. O no, mejor una a la altura de la nariz. La nariz solamente hay una, ¿no? Entonces, ok, la dejo ahí, suelto y aparece automáticamente una línea que es una línea guía. Esta línea no va a salir en la impresión, esta línea no la voy a ver, esta línea es una línea guía, que me dice que a 9 centímetros y 8, más o menos, de la línea de arriba, es que quedó la nariz. Y así yo puedo tomar referencias de medidas. Entonces, ¿cómo elimino yo las líneas guía? Simplemente seleccionándola y diciéndole suprimir. O la otra opción es que después de que yo la pongo, simplemente la selecciono y la arrastro hacia la regla y ella desaparece. Hay esas dos opciones de hacerlo. Las líneas guías pueden ser verticales, pueden ser horizontales. Puedo tener cuantas líneas a mí se me ocurra poner, pero siempre van a ser líneas guía. O sea, no. Ahora, hay que tener cuidado con las líneas guía porque las líneas guía, por lo general, cuando yo las toco, son como si fueran objetos. O sea, si yo las selecciono sin querer y me muevo, se mueven las tres, ¿ves? Son como si estuvieran, como si fuera un objeto mismo. Aquí, ¿qué es lo que yo quiero que hagamos? Para poderte explicar así rápidamente en estos 2 minutos que nos quedan. Básicamente que hagamos como si tuviéramos un lápiz, pero este ejercicio lo voy a hacer aquí, pero yo prefiero que lo hagas primero con una hoja de papel cebolla sobre a mano, ¿no? Y es que tienes un lápiz, vamos a poner la herramienta del lápiz, y vamos a empezar a marcar pues zonas que yo vea que pueden tener algunas formas que me digan a mí que son pues como figuritas geométricas. Y yo voy a ir arrancando, ay perdón, y aquí se me... Cuando yo te cierro una forma, yo tengo que decir escape para poder arrancar a hacer otra. Porque si yo me arranco pegada, lo que hago es que estoy eliminando automáticamente. Fíjate que el cursor cambia del más y si yo me paro encima del nodo me aparece un menos y él automáticamente me lo quita. Yo tengo que hacer otro por aquí, yo quizá veo otro triangulito por aquí. Es que creo que aquí tengo la herramienta.
sin, la línea sin, déjame seleccionar. Fíjate que ahorita lo que tengo es que no tengo ni color en el polígono ni color en la línea. Por eso es que ahí está, ¿sí lo ves? Pero no Sí. lo veo porque no tengo color. Entonces selecciono la del trazo, que es la del cuadrado afuera que no tiene relleno adentro, y le pongo cualquier color. Selecciono la otra que ya había hecho, igual le pongo al trazo pues el color, cualquier color. Lo importante es que el trazo que yo haga ahora pues tenga color y yo empezar a definir pues cuáles son esas formas. Como yo estoy viendo, por ejemplo, eh, vuelvo a seleccionar el trazo. ¿Cómo yo veo las formas? Esto es algo como intuitivo, María. Por eso es que es interesante que al final, de alguna manera, yo voy viendo cómo organizo mi estructura para hacer esto. Y aquí entonces, ok, yo veo aquí otro triangulito más chiquito, aquí otro más grande. ¿No? Y voy haciendo las formas sobre la mitad. A mí me gusta trabajar la mitad. Si estuviera de frente, sería perfecto. Pero aquí esta niña está eh, como con la cabeza volteadita. Pero yo veo formas. Entonces, lo primero que hago es marcar las formas más visibles. Es a lo que voy. Y después de que yo tenga las más visibles, yo armo el resto. Pero fíjate, yo aquí veo clarito, 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 veo las formas, ¿no? Yo voy viendo, yo donde veo formas voy trazando. Luego, lo que va a ser interesante, aquí me quedó mal, el punto no llegó exactamente a cerrar el polígono. Cuando yo tengo ese problema, me tengo que parar encima del punto y volver a pararme encima del otro para que se cierre completamente, si no, no se cierra. Voy a acercarme para que se pueda ver el trazo. Yo estaba aquí, tengo que pararme ahí y cerrar. Si yo no me paro acá, el polígono no se cierra. Como yo sé que el polígono está cerrado cuando cambia el nodito? Fíjate que yo te decía hace un momento, si yo me paro exactamente encima de uno, aquí el vector cambia. Cuando yo estoy editando vector, se hace este triangulito que está aquí, que tú ves abajo de la plumita. Si yo me paro sobre la línea para que se cierre el vector, la figura cambia a un círculo. Pero si yo no estoy cerca, o sea, estoy cerca, pero no exactamente encima para que se cierre, mientras yo no vea, por más cerca que esté, por ejemplo, ahí estoy cerca, pero yo no veo el circulito, yo puedo dar clic y simplemente esa figura se me queda ahí y no hay forma de que yo le pueda poner color, porque me quedó un huequito, me quedó abierta. Yo puedo acercarme y luego de alguna manera con las mismas herramientas, aquí es donde está la herramienta de selección y donde está la herramienta de la selección directa. Yo puedo acercarme a hacer selección directa, seleccionar el nodo con el shift, seleccionar el otro nodo con el que yo quiero que se junte y aquí en las herramientas de aquí arriba decirle que por favor se una, ¿no? Y este es este que está por aquí, que se convierta, a ver, ¿dónde está? Este lo divide, lo divide, lo divide. Conectar los puntos finales seleccionados, esta que está aquí. ¿Ya? Al decirle conectar, entonces él automáticamente me cierra la forma. Y bueno, ahí vamos a seguir viéndolo. Lo importante es que tú hagas este primer ejercicio. Fíjate que si yo quito, yo hiciera este diagrama y elimino, al final la forma del gato se va a ver.
y se va a ver linda cuando ya yo lo termine y lo tenga todo junto y empiece a aplicar el color, ¿no? Entonces, esto, el mismo dibujo como que me va diciendo dónde poner la forma. Lo importante es que también es una cuestión de paciencia y de saber que tengo que hacer polígonos cerrados que me permitan poner color. Si yo no hago polígonos cerrados, entonces no va a ser mucho más difícil poner color. ¿Ves? Pero va a ser interesante. Ya quiero ver ese gatito terminado. Se va a ver linda. Y depende de los colores que tú le pongas. Fíjate, puedes usar una sola gama como el ejemplo que vimos en las diapositivas o puedes usar colores en contraste. Hay una zona específica que son los ojos que no necesariamente puede ir en figuras geométricas. Es la única parte que normalmente se conserva en la forma original del polígono. Perdón, yo voy a seleccionar aquí, voy a eliminar esto. Porque como todo lo estamos trabajando con triángulos, o con polígonos como tal. Entonces, esta zona sí te permito que que la dejes para diferenciarla del resto del conjunto de los polígonos con la forma que tiene de los ojitos de gato. ¿Vale? Eso va a ser la diferencia. Eso es lo que me va a marcar a mí una gran diferencia. Ahora, yo podría ser tan detallada que cada una de sus fosas nasales sea un triangulito más chiquito. O simplemente decir, no, no lo quiero tan detallado y lo quiero dejar así. Eso ya va a depender mucho de lo que tú quieras ir viendo en el trabajo. Entonces, bueno, hoy vimos un montón de herramientas. Hoy vimos en pocos minutos hemos visto pues cómo hacer los trazados, cómo colocar las imágenes. Solamente pues te fijas si te gusta que la imagen esté así o si antes de empezar a hacer la vectorización la quieres voltear, ¿no? Igual con la de la gatita, tú seleccionas la imagen que tú quieras, pero es muy interesante ver que al final el ejercicio pues es uno solo y que vamos a poder lograr hacer ilustraciones artísticamente creativas, tanto para las figuras humanas como para las figuras de animales o cualquier otro elemento que queramos hacer, siempre es una alternativa, una forma de ilustrar. Voy a dejar de grabar y dejar de compartir para que si tienes alguna pregunta hasta el momento. No, nada más que tengo que tener paciencia. Tener paciencia, sí. Solamente eso, un poquito de paciencia y ya estamos listos. Entonces, bueno, María, yo pues te invito a que trabajes juiciosa. Voy a abrir entonces, porque hoy se cerraba el plazo de la primera. Entonces, yo sé que con lo que aprendiste hoy, mañana al mediodía, esa es la más fácil. Esa en realidad en media hora tú tienes la ilustración base. Pero yo quisiera que trabajaras diferentes colores, así al estilo Warhol, como para que precisamente le saquemos el jugo y el provecho a esa dinámica del color. Te lo abro una semana más para que entonces en la semana que viene me montas las dos, ¿no? Y trabajas esta semana y la semana que viene pues seguimos avanzando con el uso de herramientas y otros ejercicios que nos vayan a permitir a nosotros seguir implementando un poco. ¿Aprendiste alguna herramienta nueva hoy? ¿Las que viste hoy ya las conocías? La de la regla. La de cómo poner las reglas. Cómo poner las reglas. Vale. Bueno, vamos ganando. Bueno, esa es la ventaja de que cuando a veces ya conoces la plataforma, igual, yo siempre digo, uno siempre aprende. O sea, estos programas tienen tantas herramientas y tantas cosas y que cada maestrito con su librito, porque así como yo las saqué de pronto con el menú y te enseño que todo lo que está en el menú tiene un shortcut, hay quienes ya se lo aprendieron y automáticamente ponen un shortcut, y ya intuitivamente ni siquiera recuerdan en qué menú era que estaba la herramienta, ¿no? Entonces, eso tampoco es tan bueno. Para mí lo mejor es recordar que todo lo que está en el menú es lo que yo puedo hacer. El menú maestro del ilustrador es el menú que está en la barra superior. Lo demás son todas herramientas que se despliegan de allí, ¿vale? Entonces, bueno, muy bien y nos vemos en la próxima clase. Hasta la próxima. Gracias, profe. Que se mejore.
Gracias. Igual sí vamos a tener la próxima clase, ¿no? Porque quienes están dudando porque es el miércoles. Y ya empieza el miércoles para Semana Santa, pero sí tenemos esa clase. Solamente nos dan jueves y viernes. El miércoles sí tenemos clase. Bueno, que estés muy bien. Hasta luego. Chao, profe. Hola. Dame un segundo, para sacar la llamada.